abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos, capítulo número 7. En el día de hoy vamos a hacer del versículo 1 al versículo número 10. El título del sermón del día de la fecha del 22 del 10 del 2023 le he decidido poner el sumo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Lo repito, el sumo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Bueno, amados, el autor va, podríamos decir, a retomar lo que había dejado, podríamos decir, en el capítulo número 5. No sé si se acuerdan un poco el trasfondo de lo que venía hablando. Yo no voy a ir a todas las partes donde toca este tema de Melquisedec, pero él va a retomar, escuchen, si se acuerdan un poquito de lo que veníamos hablando, él hace un freno porque se dio cuenta de alguna forma que esta gente era inmadura, que no avanzaban, que muchos tenían que ser maestros. Entonces dice, yo no le puedo hablar de estas cosas porque todavía no entienden, no han crecido. Todo esto está en las prédicas anteriores. Entonces él le dice, yo estoy parafraseando todo lo que hablé. Entonces dice, y él empieza una serie de exhortaciones para hacerle, ya venía haciendo exhortaciones, y le dice que él no podía tocar este tema, que es lo que en el capítulo número 5 empieza a hablar, porque él empieza en Hebreo capítulo 2, versículo 17, habla que, y lo repite en el capítulo 3, versículo 1, después lo hace en Hebreo capítulo 4, versículo 14, y Hebreo capítulo 5, versículo 10. Todo esto lo repite ahí. Entonces, el escritor lo que va a ver acá, el punto central, va a mostrar, mire, si no entiende nada de lo que yo voy a hablar de este tema, porque es un tema bastante oscuro, es esto, quiero que entienda esto, que el escritor lo que nos va a mostrar, y espero que usted se quede con esto, aunque sea, que la promesa solemne que en el Salmo número 110, versículo 4 al versículo número 7, se cumple. O sea, la palabra de Dios se cumple, que Jesucristo era ese Mesías que iba a venir a hacer esos dos oficios de rey y de sacerdote. ¿Se acuerdan que lo hablé hace un tiempo cuando dije, bueno, esta gente no entendía como un sacerdote, un rey, esperaban un rey, pero no esperaban un sacerdote que se sentara en el trono junto al Señor? Bueno, vamos a ver, si usted no entiende nada de lo que voy a hablar, que la palabra de Dios llega a su cumplimiento y se cumple. ¿Sí? Y el escritor nos va a mostrar, vamos a decir por lo menos, este es un pasaje muy oscuro que yo cuando estaba orando fuera de acá decía, Señor, está complicado. Yo le explico un poco lo que he escuchado, gente que ha utilizado libros apócrifos para sustentar esto, libros de Qumran que se han encontrado en el mar y que hablan, hay libros que hablan de Abraham, hay libros que hablan de Melquisedec. Pero amados, no podemos traer acá atrás del púlpito cosas, vamos a decir, libros apócrifos o históricos para... Ahora es como le puedo explicar, escuche, vamos a decir que usted es de otro país y hace cientos de años en su cultura de su país ellos sabían ciertas cosas que nosotros quizás no estamos en el país, sino que estamos muy lejos de ese país y cientos de años después que no sabemos, pero cuando el escritor le habla a estas personas, ellos de alguna forma por la cultura, vamos a decir acá en la Argentina, en Colombia, en algún lado, hay libros de historia. Cualquiera puede ir y sí, esto pasó, según el Efemérides de esa época, hubo tal persona, o los libros, como sea, hay libros históricos que ellos tenían, que no me acuerdo de Josefo, de historia de los judíos. Están muchas cosas que hay ahí, pero son libros que no están en la Biblia. Entonces, pero ellos tenían en claro ese Melquisedec, se ve que lo conocían. Sí, el orden, porque él no va a entrar así nada más. Él apeló, parece, esa información que nosotros no tenemos. Es como hablamos de Tesalonicenses. Dice, ya las cosas que le escribí la otra vez, le decía a Tesalonicenses, sí, es verdad. Ese hombre que se nos dijo que va a venir anticristo. Pero nosotros no sabemos la iglesia actual. Lo sabía Pablo y los receptores, nada más. Bueno, lo mismo acá. Hay solamente un texto que sabemos lo que está hablando acá, pues todos sabemos que es Génesis 14, lo que está hablando ahí, que si quiere lo leo en un ratito, que es lo que sucede, el hecho histórico que aparece ahí, y después la promesa que el Salmo 110 y no hay más. No aparece más Melquisedec, o sea, no hay registro. Como bien lo dice, desde que aparece y de que desaparece no hay nada. Entonces vamos a ver eso, amados. Entonces, que el punto, tiene que entender el punto central
de lo que vamos acá a ver es que el sacerdocio de Melquisedec va a esgrimir el autor, era superior al Levítico que iba a venir. Y él va a mostrar por dos cosas, que yo ahora ya las digo, pero después las voy a repetir. Las voy a repetir varias veces para que queden en la mente. Una de esas es que Abraham, que era el padre de todas esas cosas, ahora lo voy a repetir porque lo voy a repetir varias veces. Vamos a ver que es superior porque él da el diezmo a una persona, que era Melquisedec, y otra cosa, él recibe una bendición de este hombre, Melquisedec, y quien bendice a otro es superior. Eso lo sabía la cultura de ellos. Usted no va a venir, esperá papá que, me imagínese su hijito y diga, pará papá que te bendigo antes que salgas. No sucede así, amado. Es Jacob que bendice a sus hijos, es Adán que bendice a sus hijos, es el cabeza que ora por su familia, el pastor ora. Eso lo sabía, que el sumo sacerdote oraba por el pueblo. Entonces, estos conceptos nos van a entender que ese sacerdocio era superior. ¿Sí? Vamos a ver entonces un poquito de eso, cómo el autor nos explica un poco sobre esto. O sea, todo este capítulo, esto es una pequeña introducción que estoy haciendo antes de empezar. Todo este capítulo tiene un fin destinado, todo el capítulo es más, sigue de acá hasta el capítulo número 10, pero de acá vamos a ver hasta el versículo 10, que es lo que me resultó para mí más complicado, porque después ya no, del versículo 11 en adelante no es tan complicado. Pero de acá, del 1 al 10, está destinado a mostrar esta superioridad del sacerdocio de Jesucristo sobre el Levítico. Me explico de nuevo. El autor va a empezar a mostrar que el sacerdocio del Señor Jesucristo es superior al sacerdocio levítico. Ahora, ¿cómo lo va a hacer este autor para demostrar esto? Bueno, él va a comparar el sacerdocio, o sea, del Señor Jesucristo con el de Melquisedec. ¿Sí? Para poder entender esto, que escuchen, amados. No sé si me han escuchado alguna vez hablar a mí, pero hay una materia, ¿sí?, que a muchos no les gusta, especialmente a aquellas personas que son de la letra mata, el espíritu vivifica. Pero hay una materia que se llama hermenéutica o hermenéutica bíblica. Si no la entiende así, quizás la entiende por esto. La ciencia de interpretar las escrituras. Si no la entiende así, es cómo entender las escrituras. Es así. Yo no puedo ir todo esto tengo que hacer para explicarle algo. Es tecnicismo, ¿está? Pero lo tengo que explicar. Usted no puede abrir la Biblia como si fuera un periódico. Usted no puede abrir la Biblia como si fuera, no sé, Caperucita Roja. No se abre así la Biblia. Ustedes saben que son 39 libros y 27 en el Nuevo Testamento, conforman 66 libros escritos por diferentes autores en diferentes tiempos, en diferentes vivencias, pero todo guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero hay libros, vamos a decir, poéticos, los salmos, entonces no podemos. Acá lo que vamos a ver que Melquisedec es un tipo de un antitipo. Ahora vamos a ver qué es un tipo. Escuchen, por eso tenemos que tener en claro qué es un tipo y qué es un antitipo. Un tipo puede ser en el Antiguo Testamento, escuche, y esto es la primero, una persona, así como Melquisedec. Un tipo puede ser una persona o ceremonias que estaban en el Antiguo Testamento, ¿sí? Era como una luz, podríamos decir, un tipo que prefigura el antitipo en el Nuevo Testamento. Ahora voy a dar unos ejemplos, ¿sí? Todo esto es una sombra que, vamos a decir, que está prefigurando algo que va a llegar, pero es algo imperfecto. Todavía no ha llegado lo perfecto. Es algo temporal que está ahí. No ha llegado lo eterno, podríamos decir. Ejemplo, yo voy a dar algunos tipos para que puedan entender que prefiguraban algo, pero no significa, vamos a decir, como un sacerdote dice, como se sacaba la serpiente, entonces podemos tener una cruz, podemos tener un gesto no, eso era un tipo.
Un tipo en el Antiguo Testamento, ¿no se acuerdan del Número capítulo 21, versículo 8, donde aparece una serpiente de bronce que todo lo que había sido picado, podía mirar ahí, bueno, prefiguraba un poco lo que había hecho el pecado. Y en el Nuevo Testamento, ustedes saben, en Juan capítulo 3, versículo 14 y versículo 15, que dice que así como él se iba levantado, fue levantado. Bueno, todo lo que ponga mirada en el Señor Jesucristo puede ser salvo por medio de la fe, ¿sí? Ahí tenemos el tipo y el antitipo. Otro ejemplo podría ser el del Antiguo Testamento, los corderitos que se mataban. En Juan capítulo 1, versículo 29 dice que Jesucristo es el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Antitipo, algo que estaba en el Antiguo Testamento, y el tipo y el antitipo que se cumple. Pero para que esto se pueda cumplir, por eso ayer teníamos una charla, acá no sé si te acordás, ¿sí? Escuchen, yo no tengo nada, le voy a decir, no quiero retomar nada, pero aunque usted no puede traer al público para poner a hablar de Narnia. Usted no puede ponerse a hablar acá de un libro apócrifo o de una película o lo que sea. Usted, si va a traer un tipo, tiene que estar en la Biblia. Y se debe ser eso. Se puede llegar a entender. Usted, ahora si son edificantes, esas cosas, como por eso el peregrino, yo lo utilizo, sí, lo hablamos, pero yo no puedo ver un tipo de algo ahí porque no, la Biblia con mayor luz en el Nuevo Testamento me tiene que señalar y decir, sí, eso era un tipo. Y Cristo mismo decir, esas cosas hablaban de mí. Estas cosas hablaban de mí. Entonces uno va a la palabra de seguro. Y bueno, amados, dicho esto, tenemos que entender entonces que este tipo apuntaba al Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea que el oficio, podríamos decir. ¿Sí? Entonces podemos entender un poco esto, el tabernáculo, los animalitos, estos sacrificios, todos eran tipos que prefiguraban lo que iba a ser el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Dirá, ¿por qué está repitiendo esto? Vuelvo al contexto histórico. Esta gente se estaba queriendo volver a esos sacrificios. La pregunta es esta, amado, por si no me entiendes. Yo lo estoy haciendo de una forma muy sencilla, aunque no crea. La gente decía, bueno, nosotros que creímos en Cristo, pero imagínense que tiene una cultura bien arraigada en la mente y dice, bueno, ¿a dónde hacemos sacrificios? ¿Y el sacerdote? Imagínense que se venga acá una persona, un cante y danza. Dice, ¿y el profeta? ¿Y no danzan acá? ¿Y en el espíritu? ¿Puedo empezar a decir Raba Canda? No, acá no sé, no hablamos, porque escuchaste la palabra revelada. ¿Cómo? ¿Se puede entender? Esta gente venía con esas cosas, decía, ¿y qué pasa? Dice, ¿y el sacerdote? ¿Y cuál es su sacerdote? No es que ellos venían, no sé si no tenían esa maldad, solo que ellos venían y nosotros, Yahvé nos dijo que dábamos sacrificio. ¿Cómo que esto? No todos en el pueblo de Dios a veces, uno quisiera que todos tuvieran un nivel, o sea, pudieran entender. Primera de Corintios, creo que 2, dice que hay ciertas cosas ocultas que el Espíritu nos ha revelado a nosotros, y otros para otros son locuras. Bueno, estaba entrando esta nueva dispensación que en el capítulo número 8 vamos a ver que se llama Nuevo Pacto. Y ellos tenían que entender estas cosas, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito lo que pasó esto. En Hebreos capítulo 5, versículos 10 y 11, acuérdense, voy a leer un poco, dice así. Y fue declarado, hablando del Señor Jesucristo, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, escucha, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto sabéis hecho tardo para hoy. Y ahí se quedó él. ¿Y qué empezó después? A explicarle un montón de cosas que ellos no habían entendido. ¿Sí? Voy a tratar de empezar a hablar entonces un poco sobre esto. Y ahí él retoma de nuevo lo que había quedado atrás. Dice así. Acuérdense, porque él empezó con las exhortaciones, que muchos se habían quedado, que fueron iluminados, pero no habían... Tuvo que explicarle muchas de esas cosas. Y él vuelve al tema, porque, versículo número 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos, de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Bueno, hasta el versículo 4 para poder entender esto, o sea, el contexto histórico que está leyendo es Génesis capítulo 14, ¿sí? Y yo voy a leer el versículo número 8, más o menos. Y salieron el rey de Sodoma, rey de Gomorra, rey de Abná, rey de Seboim, rey de Bella,
que es de Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sion. Esto es dice Kedoriomer, rey de Elam, de Tidá, rey de Goi, Azrael, rey de Sinar, Ayor, rey del mar, 4 reyes contra 5. Y sí, esto es el valle de Sion que estaba lleno, tomaron también a Lot. Estoy leyendo un poco el fondo de lo que pasó ahí. Bueno, le voy a explicar algo antes que llegue a Melquisedec en el versículo 17 ahí. Fue así, a ver, es así. Para que puedan entender lo que pasó. Esto es un poco me tienen que soportar porque esto es historia. Ahí. Cuando estaban junto a Abraham y Lot, Abraham buscaba las cosas siendo guiado por Dios, como vimos el domingo pasado. Y él seguía. Pero Lot, que era el sobrino y quizá era más joven, quiso irse para un lugar que se llamaba Sodoma y Gomorra. Bueno, unos reyes que estaban cansados, eso aparece ahí en Génesis, estaban cansados de que le cobraban mucho dinero, vio, lo estaban hostigando, fueron y se juntaron, creo que 4 o 5 potencias, para atacar a estos tipos que le cobraban mucho dinero. Entre esa multitud, ¿quién estaba? Sodoma y Gomorra. En el lugar que no tenía que estar un cristiano, vamos a decir. Lot andaba ahí, metido en esas cosas. Cuando llega este juicio, sucede eso, ¿y a quién se llevan? A Lot y a sus mujeres. ¿Se entera quién? A Abraham se entera de que su sobrino, que formaba parte de su familia. Entonces, creo que era un ejército de 300 y pico, reducido, el Señor le da victoria contra 5, vamos a decir, una batalla tremenda, que él vence a todo eso y él rescata, saca, para que puedan tener el trasfondo del botín ese que él trae. Trae todo eso, esa batalla que él, y libera a las mujeres y a todos. Y él entra, un poco como, no voy a decir tipología porque no aparece, pero un simbolismo de lo que haría Cristo, también que hizo con nosotros, nos liberó. Y le sale al encuentro un hombre, entre todos esos que tenían miedo, sale este rey creo que era de Sodoma, ahí, como a querer contento, pero él no había hecho nada. Abraham había hecho eso con ese grupo chico y traía el botín, es lo que se rescataba de ahí. Entonces le quiere dar no sé qué y él dijo que no quería recibir nada. Así como Satanás, podríamos decir, que le quiso dar al Señor, dijo: yo no recibiré nada, ni un céntimo, no sea que tú me haces. Fíjese la diferencia, cómo él reconoce que no quiere nada del mundano, pero después va a aparecer otro personaje en el mismo momento que es Melquisedec, y ante él hace reverencia. Fíjese, hay una historia atrás. La historia que hay ahí. Esto es extrabíblico, por eso yo no lo quiero decir, pero hay un trasfondo familiar ahí, ¿sí? Yo creo que pasaba algo así, amado. Esto no aparece en la Biblia, pero creo que es así. Escuche, no lo tome, por eso llego en esto, no soy ortodoxo, pero creo que antes de que viniera el pueblo de Dios, gobernado cuando venía, que se le da los mandamientos, se le da las leyes, los estatutos y todo, Dios ya tenía después de Adán y Eva, porque venía alguien, Satanás había escuchado, acuérdense que en Génesis, yo estoy viendo un poco lo que aparece en la Biblia, acuérdense que en Génesis el primer hombre, que era sacerdote, profeta y rey, él gobernaba, tenía esos 3 oficios que el segundo Adán lo iba a tener. Bueno, eso después de la caída, porque Dios venía tratando así con esas dispensaciones. Después trata con esta dispensación con ellos, con los hebreos, por eso que Abraham, vamos a decir, esta gente salió de los lomos de Abraham, ¿sí? Y esta dispensación que estamos viendo ahora, que ellos estaban así, se estaba llegando a su final, como llegó al final esa dispensación que de Melquisedec. Pero pareciera que en esa época, para eso tiene que ver, Adán tuvo unos hijos, que Caín se mató a Abel, y de ahí vinieron otros hijos más, creo que era Sem también, que de ahí empezaron volvieron a adorar de nuevo a Dios, y Dios de alguna forma tenía pregoneros como Noé y otros más. Eso es un poco el trasfondo de Génesis así, pero aparentemente Dios trataba
ahí con esas personas así, y en esa época un poco traía lo de Adán, que él gobernaba y era de la forma sacerdote y no trataba con ellos. Hasta ahí trataba así, hasta después empezó a tratar que le da las leyes al pueblo, empieza a crecer. Pero parece, hasta esa época parece que Dios trataba, porque, bueno, ¿dónde lo saca usted de Daniel? Dice esto. Bueno, hay un texto que es el Salmo 110, porque dice que lo pone, fíjese, vamos a decir una cosa, me veía el Salmo 110, porque son los únicos dos textos nada más que aparecen en la Biblia, después no aparece más Melquisedec. Pero fíjese lo que dice Dios mismo en el Salmo 110, versículo creo que es 4, si no me equivoco, déjame lo chequeo. 105, 106, 109, 110, versículo 4. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones y la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del rollo beberá el camino por el cual levantará la cabeza. Entonces, fíjese lo que le dijo, cuando dijo el Señor, a su Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos. Este era, acuérdese, fíjese, entre el Salmo 102, si se acuerda, pues ya lo hablé esto yo, el Salmo 102, ¿qué se esperaba? Un rey. Que dice, ¿quiénes son estos que levantan el puño? El Salmo 22, digo. Que esto que se airan contra ti, que levanta, dice, esperaban un rey. Pero este rey lo vemos en el Salmo 110. Lo asombroso, que ese día cuando hablé de esto, es que ¿quién era este rey que estaba sentado junto al Señor? Era el Señor Jesucristo, pero no era rey, sino que... Un sacerdote. Muy bien, un sacerdote. Entonces, este hombre, el Señor Jesucristo que está sentado, no solamente es como un rey. Claro, esta persona dice, ¿cómo esto? No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque según el orden de Leví, solamente venían de la tribu de Leví, ¿qué? Sacerdotes. Y venían de otro lado los reyes de Judá. Era inconcebible. No podía hacer eso, no entraba eso. Entonces no podían entender. Ellos llegaban a la conclusión, bueno, serían dos Mesías, vendrá uno, otro, pero más o menos los que estudiaban entendían eso. Pero el Salmo 110 no es que lo digo yo, lo dice un libro, lo dice la Escritura misma. Antes de que pasara todas esas cosas, el Señor juró. Juró él. Entonces, ¿qué te juró? Uno, que aquel que se iba a sentar iba a ser rey y a la misma iba a ser un sacerdote. Y de ahí donde yo me puedo fundamentar, o sea, porque es un texto que aparece oscuro acá. Lo único que aparece es la historia que aparece ahí, que en el Salmo, en Génesis, lo único que aparece es el relato, que lo que dice el escritor de Hebreo. Fíjese lo que dice, versículo 17. Génesis 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de perdón, pero son letras muy chicas, es una letra tan chica, Kedorión, que parece que dice Mer, y de los reyes con el que estaban salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Escuche, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote escuche, esta palabra es importante, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciéndole, bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo, Abraham, dame a las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Y excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Annel, Escol, Anre, los cuales tomaron su parte. Escuche como Abraham, él reconoce una autoridad de este rey pagano. No quiero nada de tus bienes, estos son cosas. Bueno, quédatelo. No, porque cuando usted recibe algo de un mundano, le dice, bueno, usted de alguna forma está ligado, dice, yo no quiero nada. Ahora cuando vio a este rey que se acerca ahí, que estaba también aparentemente en un mundo gentil, ahí, él lo reconoce. Ahí. No quiero entrar en un trasfondo que podría ser que había todo, mire, a ver cómo puedo explicar.
Miren, yo algún día cuando empieza, porque no es mi materia Génesis por ahora, siempre me preocupé más por los libros del Nuevo Testamento, pero creo que hubo una disputa entre, acuérdense, recién estaban naciendo, formándose esto, no había una nación, todo estaba creciendo, pero si usted estudia un poco la genealogía de todas estas personas ahí, Abraham, el que fue a matar fue de alguna forma un familiar, los que estaban ahí. Que había una disputa familiar y este rey de alguna forma tenía un enlace con esta persona. Recién estaban naciendo, es como digo, ¿dónde vino la mujer de Caín? Bueno, estaban naciendo y todos estaban ahí, o sea, formándose y aparentemente algo. Pero él lo reconoce a este rey. Aparentemente, fíjese, dice, ¿sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Con ustedes dice, hola, dice a alguien más un testigo. Usted no le va a decir reconocer así como hermano. La escritura nos muestra que él lo reconoce, dice, como coigual que sirven a un Dios. La palabra Altísimo no aparece ahí como Yahvé o Jehová, sino aparece Dios Altísimo. La palabra ahí en el hebreo da a entender que era un Dios que está eternamente gobernando a todos. Y ese Dios, a ver, fíjese, este hombre fue constituido sacerdote. Es muy diferente al orden levítico que tenían que venir, vamos a decir, de un orden que Dios ya había puesto y que tenía que nacer de ciertas personas. Este hombre lo había levantado Dios, sin genealogía, ni principio, ni fin. ¿Por qué genealogía, ni principio, ni fin? Porque esta gente tenía el orden, todo esto, escuche, es difícil, porque usted tiene que entender así todo Levítico para poder entender esto. ¿Sí? Por eso si no es difícil entenderlo. Estos sacerdotes, ¿de dónde tenían que venir? Según el orden de Leví, de Aarón, ¿sí? Nadie se podía poner. ¿Cómo es esto? ¿Dónde lo comprueba? Bueno, hay un relato, no me acuerdo el hombre, de verdad, yo creo que lo tenía, sí, lo tengo acá. Es en 2 de Crónicas 26, versículo 16, que no voy a ir, pero yo te lo cuento por arriba. Si quieres se lo digo, pero después lo busca. 2 de Crónicas 26, 16. Pero te lo cuento un poco la historia. Había un rey que se llamaba el rey Usías. ¿Se acuerdan ustedes de ese rey? Ajá. ¿Tienen un poco la noción o no? Sí, señor. ¿Se acuerdan qué hizo? ¿No? Bueno, es así. Este hombre dice, yo soy el rey, quiero adorar a Dios y voy a llevar unos samuelios. ¿Por qué no lo puedo hacer? Yo soy el rey acá, mando. ¿Y él qué hizo? Se mandó, entró. Los sacerdotes, en un intento de querer sacarlo, porque no se podía, nadie podía entrar al lugar santísimo si no había sido constituido sacerdote. Para eso Dios tenía, en esa época que había profeta, rey y sacerdote. Nadie entraba a eso, no importa si sos rey, no importa si sos cualquiera de estos presidentes que va a ganar. Yo vengo acá atrás. No, esto es diferente a eso, no se puede hacer. No se puede, no podés hacer eso. Eso es para allá. Políticamente, los reyes. Ceremonialmente, vamos a decir las cosas, sacerdotales, los sacerdotes. Cuando venía a tener una palabra de parte de Dios, los profetas. ¿Sí? Pero este hombre se mandó. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasa? No. Ese hombre salió con lepra. Y ese hombre tuvo que estar en su casa todo el tiempo hasta que murió con la lepra. ¿Por qué? Porque ella sabía que no podía entrar una persona. Tenían así de claro ellos. Entonces, ¿cómo va a venir una persona que es rey y sacerdote? Ellos no podían entender porque estaba en su mente en las cosas, en este orden que el Señor había establecido ahí. ¿Sí? Ahora vamos a ver entonces que Dios está diciendo que la Biblia, por lo menos, ya, ¿cómo le puedo explicar? Como el Señor Jesucristo dijo, tú deberías saber estas cosas, le dijo a Nicodemo. ¿Cómo que no las sabes? Están escritas ahí. De alguna forma ellos tenían que saber porque la Biblia ya le informaba cientos de siglos antes que por el Salmo número 110 que iba a venir un Mesías, que iba a ser sacerdote e iba a ser rey. Pero son estas personas que tienen la Biblia, ¿viste? Así. Y le envían una miradita por arriba, pero no profundizan, no van más allá. Entonces, muchos eso tenían que saber que iba a venir este rey. Se iba a acabar ese sistema antiguo dando un nuevo y mejor pacto. Se iba a terminar. Pero las personas a veces están tan metidos en un lugar que les cuesta salir de eso. Y eso es lo que está sucediendo acá. ¿Sí? Entonces está pasando eso.
Ahora escuchen, voy a explicar algunas cosas que no es. Algunos creen que este Melquisedec, o este hombre Melquisedec, era de alguna forma, podríamos decir, como una aparición de Jesucristo. Pero eso es imposible porque cuando vemos en la Biblia, que no me acuerdo, yo no voy a ir porque no me da tiempo, ya llevo media hora hablando de esto. Y ni siquiera empecé por el versículo número 1. Pero más o menos eso es imposible porque ya vimos en el libro de Hebreo que todo sacerdote era tomado del pueblo. Entonces, ¿qué significa? Cada sacerdote era tomado, o sea, de carne. Era una persona que era constituida y venía ahí. Entonces es imposible que pueda ser el Señor Jesucristo. Ahora, escuche, otra de las cosas que no creo que sea eso, porque, a ver cómo puedo explicarlo. Si Jesucristo dice, no, porque es Jesucristo apareciendo ahí, no, es imposible, amado, porque Jesucristo se encarnó y vino, vamos a decir, en un tiempo señalado, según Gálatas capítulo 4:4. Es imposible que sea Él. Otra de las cosas bíblicas, pues ¿cómo podemos entender? Esto también es hermenéutica, o si quiere, dígale analogía de la fe, es una de las herramientas que usamos nosotros, analogía fide, o sea, o sola escritura, la escritura se interpreta a sí mismo, como usted quiera, la Biblia trae más luz, entonces es imposible, escuche, ¿por qué? Porque las doctrinas no dicen, no, la Biblia, la doctrina de la justificación dice esto, no, esto dice esto, entonces es imposible, no podemos decir si era Cristo, ¿sabe por qué no? Porque cuando Él es entronado, o sea, en muerte ahí, recién en ese momento empieza, de cierta forma, a ejercer ese oficio como sacerdote. Si Él hubiera existido antes, ¿para qué vino? ¿Para qué vivió una vida santa? ¿Para qué murió si ya era rey y sacerdote? ¿Se entiende? Entonces no podemos decir cosas así, o que escuchamos de alguien, no, era Cristo, no era Cristo, no era, porque era un hombre que Dios había instituido y había puesto en esa época, que no tiene genealogía y fin, ahí está, ¿ves? Ahora sí es Cristo. No, tampoco, no podemos decir porque, claro, lo que sucede es que si encontramos palabras parecidas que se aplican a Cristo, que como que dice no tiene principio ni fin, pero no podemos decir lo mismo de Melquisedec. Escuche, ni siquiera abrí esta parte, porque tengo esta, tengo esta, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, y estoy hablando todo de memoria porque si no le podría dar todo esto. No habla de Jesucristo que es Jesucristo, en ese sentido, porque ya, si no, ¿para qué hubiera venido Cristo acá? Se puede llegar a entender, es un hombre que había sido, escuche, instituido según Dios, dice así, a ver, habrán los diezmos, rey de justicia también, rey de esto es rey de paz, sin padre, sin madre, por eso piensan que es Jesucristo, que ni tiene principio, ni día, ni fin de vida, sino hecho, escuche, esa palabra semejante no significa que es semejante, vamos a decir, en ese oficio que iba a tener el Señor Jesucristo, semejante al Hijo de Dios que permanece sacerdote para siempre. Escuchen, entonces, un poco el trasfondo histórico. ¿Por qué creemos que el sacerdocio, escucha, esto es difícil de asimilar, pero por esto que preste atención o después lo escucha de nuevo. ¿Qué es el tema que estamos tocando? El sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. Si podemos entender esto, entonces, ¿cuál es la intención del autor? Se lo explico de nuevo si no entendió nada. El escritor está queriendo mostrar que el sacerdocio, antes de que existiera este sacerdocio arónico, había un sacerdocio que en esa época Dios trataba de una forma diferente. Había ese rey que era sacerdote y rey. Y lo que está queriendo mostrar que el sacerdocio de esa época de Melquisedec era superior a esta dispensación que iba a venir. Es como que usted diga, no, el gobierno de antes era mejor y este no. No sé si me puede llegar a entender. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo, ¿y cómo lo va a comprobar esto? Bueno, el escritor lo va a comprobar por esto. Mire, yo estoy comprimiendo todo esto que tengo para que se pueda entender. ¿Cómo va a mostrar esto? Bueno, porque después que viene esta derrota, fíjense, a quien asimismo Abraham le dio los diezmos de todo. A mí no me da tiempo de ir texto por texto acá, pero el escritor, ahí más adelante, ¿qué muestra?
que cuando él daba los diezmos, está toda, miren, ni siquiera leo, estoy tratando de acordarme. Cuando, todo esto está en el versículo del 1 al 10, ¿cómo podemos demostrar que es superior? Bueno, entonces le dice, bueno, todos saben que los que nacen bajo la tribu de Leví y no trabaja son sostenidos por el pueblo, por los del mismo pueblo. ¿Esto lo saben cualquiera? Sí. Entonces, ¿qué ustedes les dan? El diezmo. ¿Para qué? Para que no trabajen. Y esto no estoy hablando de estos chantas que cobran diezmo. Eso es otra cosa que se traía para sustentar. ¿Sí? Eso de alguna forma, ustedes saben, el diezmo es bíblico, sí, pero fue abolido en la cruz y se da ofrenda, no esos diezmos. Entonces, para que se pueda entender. Pero ustedes lo saben que se da, bueno, cuando usted da, el pueblo viene a dar, ¿qué reconoce? Que esas personas fueron ordenadas por Dios y saben que están trabajando, fueron puestas ahí de alguna forma superior por Dios que lo ponen, porque ellos interceden por ustedes, oran, hacen los sacrificios y de alguna forma prefiguraban lo que iba a ser Cristo. ¿El pueblo reconoce eso? Sí, amén, dice. Entonces, bueno, ¿reconocen eso? Que cuando uno le da el diezmo a alguien, lo reconoce como superior. Ahí está. Bueno, fíjese Abraham. ¿Y cuál es el ejemplo? Para esto tiene que ser el versículo del 1 al 10 que está acá. Yo no estoy yendo texto por texto, pero cuando usted dice de alguna forma, él dice que, ¿cómo es esto? Porque Abraham, usted estaba en los lomos de Abraham, no sé si puedo entender. Cuando, vamos a decir, tu papá o tu papá hizo algo, ¿cómo lo podemos decir esto? Ustedes ya estaban ahí. El ejemplo, vamos a decir, el que me viene es el de Romano. Yo sé que son cosas difíciles, pero esto, él de alguna forma le quería hacer entender por qué era superior. Es así, cuando Adán pecó, usted estaba de alguna forma en los lomos de ¿quién? De Adán y de Eva. Entonces cuando usted peca, todos pecaron. Eso es el argumento de Pablo en Romanos. Todos pecaron porque estuvieron en los lomos de Abraham. Él era el que estaba ahí representando. Bueno, volvamos a este argumento que yo no lo estoy dando, lo está dando el autor si usted lee el versículo 1 al 10. Cuando Abraham dio los diezmos, ustedes que ni siquiera habían nacido, no sé si estaban en las partes de Abraham, o sea, de ahí que iban a venir, porque ustedes ni siquiera estaban, iban a venir generación a generación, hasta llegar, y Dios te habla. Pero este que los representaba a ustedes, dio diezmo y reconoció a alguien superior. Entonces, ¿se puede entender? Es diciendo, Abraham, que de alguna forma, porque ustedes vienen de Abraham, Abraham, nosotros Abraham, y nosotros padre Abraham, y bueno, él que por medio de la justificación que creemos el Padre, que por medio de la fe, o sea, porque, entonces, reconoce un sacerdocio superior. Entonces, él está diciendo eso. Bueno, otro argumento que da el escritor, esto está del versículo 1 al 10, yo no estoy haciendo exegéticamente por cuestión de tiempo. ¿El otro argumento cuál es? El que bendice, ¿qué es? Mayor. Cuando usted ve que Jacob ora por sus hijos, que oró. O sea, él oraba por el que iba a venir las 12 tribus. ¿Cuál era el otro? Creo que era Isaac. Cuando está muriendo y aparece uno, que yo le digo chanta, que era embaucador, que era Jacob, y estaba el otro, Esaú. ¿Qué buscaban ellos? La bendición, porque eso, amado, no es como esta, perdón, quería decir, tránsfugo chantas de hoy. La bendición de un hombre de Dios era muy importante y sigue siendo importante cuando un hombre de Dios ora. Entonces, o con un justo ora. Ellos buscaban eso, no hacían nada si no estaba la bendición del Padre. Porque él oraba y Dios trata con el cabeza. Entonces sabían que no podían hacer eso porque él buscaba la bendición porque sabía que Dios estaba con él. Todo. Los profetas buscaban que el otro Elías orara. Entonces, ¿qué sucedía? Lo que sucedía era que el que bendice es mayor. Ahí está, ¿se puede entender? Entonces, eso lo sabía. Entonces, volvamos al coso. Él está queriendo mostrar el argumento. Le dice, bueno, usted entiende, si le da el diezmo, reconoce como mayor. Ahora, si el otro lo va a bendecir, y baja su cabeza, reconoce que él está recibiendo la bendición de alguien que es mayor. ¿Por qué? Porque es sacerdote del Dios Altísimo. Cuando vino uno de un rey pagano, dijo, no quiero nada, esto es lo que te robaron, yo fui a rescatar a mi sobrino, estas cosas. No, pero no quiero nada porque vas a decir que me bendijo, no. Ahora cuando vino el rey que trajo, incluso no quiero hablar de algo simbolismo porque no aparece nada, pero trajo pan
y trajo, creo que vino también, un poco lo que hizo Cristo, ¿sí? Y hizo entonces él lo reconoce, de alguna forma ya prefigurada, podríamos decir, un tipo, Dios estaba mostrando eso, pero Dios también le había prometido una bendición a Abraham, que lo iba a bendecir. Fíjate que ahí viene de una forma tipológica, o sea que lo bendice, pero ahí como puedo decir, todo viene viniendo, creo, de una forma, ¿cómo podría explicar? Se va revelando de a poco. Porque en Gálatas Pablo dice que esa bendición, esa promesa apuntaba porque de Abraham y de toda esa gente iba a venir alguien, que era el Señor Jesucristo, que iba a cumplir todo eso. Entonces él está queriendo mostrar lo que va a mostrar más adelante, que ya el versículo 11 en adelante se va a hacer más claro esto, porque usted el domingo que viene, si Dios quiere, vamos a ver que es más claro, porque el versículo 11 empieza a aclarar. Fíjese que el versículo 11 empieza a decir, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque el que recibió, entonces, escuche, él va a empezar a mostrar que eso era pasajero, ¿sí? Y que este rey que iba a venir iba a ser como el rey que apareció en Génesis 14 y en el Salmo 110, versículo 4. Iba a tener estos dos oficios, sí, que estaba ahí, ¿sí? En sí tiene tres, Cristo, que fue el de profeta cuando vino acá a la tierra y habló, esto dice el Padre, esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que le está mostrando el escritor. Recién voy a pasar una primera hoja, de verdad no me va a dar tiempo de hablar todas estas cosas. Pero, escuche, de alguna forma, el Salmo 110, versículo 4, nos anticipa, nos anticipa este reemplazo del antiguo, vamos a decir, del antiguo sacerdocio. Que Cristo cambiaría este oficio viejo, llegaría a su final, se acabaría. Amado, escuche, le voy a decir algo. Aquellos que creen que este sistema de cosas va a perdurar, no. Se va a terminar. Se va a terminar tarde o temprano, ¿sí? Entonces se va a acabar. Y eso es lo que vemos. Y ellos no estaban entendiendo eso, ¿sí? Y de alguna forma ese sacerdocio que veíamos en el Antiguo Testamento, antes de que llegara la nación, porque ellos no podían entender, porque estaban formados, vamos a decir, en un sistema, que el sistema, vamos a decir, levítico. ¿Por quién oraba el sacerdote? Por el pueblo. Por el pueblo, muy bien. Pero el sistema el sistema de Melquisedec ya no estaba formado por ahora así. Era un pueblo que estaba ahí, por la palabra que nos da a entender esto, que dice Dios del Dios altísimo, o sea, Dios de toda la creación. Él le servía a un Dios de toda la creación. Pero después iba a llegar una dispensación donde Dios ya iba a tener un pueblo nada más. Pero eso se iba a terminar. ¿Cómo lo sabe eso usted, amado? ¿Por qué? Escuche, présteme atención, yo sé que hay otras cosas que molestan, pero preste atención a estas cosas. El nuevo sacerdocio de Cristo, que Efesios capítulo 2, versículo 11 nos da, fíjese esto, mire lo que nos muestra la Escritura, que cuando llegó Jesucristo rompió la barrera intermedia que había en el judío, no solamente los judíos, los demás son perros, así. Cuando Cristo dice, yo soy un sacerdote universal, no que todo, no somos como esos que creen que la salvación es así. No estoy negando la doctrina nuestra que creemos la expiación eficaz, ¿sí? ¿Se puede entender? Pero es un sacerdote universal. Él no dice, voy a salvar judío y argentino, Usted no es argentino, ya, terminó. Yo soy universal, toda lengua, toda razón, toda raza que venga a mí. ¿Se puede llegar a entender? Según el orden de Melquisedec. En esa época, pero en esa época aparentemente cuando creemos que lo bendice y de alguna forma bendice y de los lomos de Abraham iba a venir una nación, pero una nueva dispensación, pero eso se iba a acabar, después iba a volver otra nueva dispensación. ¿Cómo es esto? Amado, porque Dios hace lo que Él quiere. Lo que sucede es eso. Entonces eso es lo que está explicando eso, que era un tipo solamente del sacerdocio de Cristo. ¿Sí? Ustedes lo ven ahí, por eso que le da las ofrendas y todo lo que está ahí, porque Él reconoce y también por medio de esa bendición. Otra de las cosas que se nombra un sacerdocio eterno que iba a perdurar, pero no porque de ese, sino que prefiguraba que a Cristo. ¿Sí? Entonces este sacerdocio que está hablando el escritor, que está trayendo de este personaje Melquisedec,
escuche, prefiguraba, muchas cosas se han hablado de esto, escuchen. Como el nombre aparece Melquisedec, o rey, significa rey de justicia, y después que de una forma que aparece Salem, que aparece como de paz, Salem, dice, bueno, que este rey se cree que estaba en la parte, cuando todavía David no había conquistado lo que nosotros conocemos como Jerusalén. Era una tierra, acuérdense, todo esto sucediendo muchísimo antes que David existía. Es más, ni siquiera existía la nación de Israel, ni siquiera existían los hebreos, estaba Abraham nada más. Era una familia así, pero no existía una nación. Ni siquiera estaba Éxodo, ni siquiera estaba Moisés, ni siquiera Moisés no existía. Cuando estas cosas estaban pasando y ese rey estaba ahí. ¿Sí? Ya después empezó Dios a constituir otra forma. Entonces eso es lo que está mostrando ahí, que era un sacerdocio diferente al de Leví. ¿Sí? ¿Se puede llegar a entender entonces eso? Bueno, con el tiempo que me resta voy a tratar de... Después voy a hacer una pequeña aplicación, pero quiero que entiendan esto. Cuando se dice Melquisedec, dice, ahí está, rey de justicia. Es Cristo. No, amado, no es Cristo, porque se parece o que algo hable, no significa. Salem, el rey de paz. Ahí está. ¿Quién trajo la paz? No podemos traer estas cosas así a colación y traer así, no, amados, porque no nos dice eso. Es verdad, podemos decir que es un tipo, un rey de justicia. ¿Quién es el rey de justicia? Bueno, el Señor Jesucristo. Pero este hombre prefiguraba o mostraba el sacerdocio de Cristo nada más. Porque este hombre no podemos decir que, ahora si decimos que es Cristo rey de justicia, ¿para qué vino si ya estaba todo, ya la justicia ya se llevó? ¿Dónde se llevó en la justicia? En la cruz, amados. No podemos decir que ya era Cristo porque tenía que morir, ya si era sacerdote ya había cumplido todo, ya había entrado, el sacerdote, escuche, entraba al lugar santuario, no me toques, dijo, porque tengo que entrar. No, si decimos que es Cristo, entonces todas las cosas que se hizo, ¿para qué vino el pacto ese? ¿Para qué se hacían los animales? No sé cómo le dice, lógica le dice. No, es imposible, porque aparece Melquisedec. Sí, podemos decir que un rey de justicia que Dios le había puesto para hacer justicia en un mundo pagano, Sodoma y Gomorra en esa época, y tenían en esa dispensación a ese hombre ahí, que con esos dos oficios. Pero iba a llegar a su fin. Entonces, yo no sé, esto lo digo yo no lo estoy diciendo, pero alguna vez cuando lo bendice, de alguna forma le pasa diciendo, no estoy diciendo que me tengo que cuidar con las palabras, pero lo bendice de alguna forma diciendo que de él, o sea, de él iba a venir una nación y también iba a venir un Mesías. De alguna forma se termina hasta ahí porque usted no ve más, es como que tomá hasta acá y de ahí Abraham, Dios empieza a tratar ya con Abraham. Se terminó esa nación porque después Dios los destruye, todo eso que esté acabado, y empieza Abraham y empieza un nuevo trato con otra persona. Y desde Abraham ya después sí, ¿qué pasa? ¿Qué viene de Abraham? Reyes y sacerdotes empiezan a formar una nación y Dios empieza a tratar como quiere. Se puede llegar a entender, pero parece que en esa época sí, pasaba así. Ahora sí prefiguraba a Jesucristo, que Jesucristo es el rey de justicia y también es el rey de paz, como dice Isaías, como dice el Romano, que dice que somos justificados por medio de él y por medio de él hallamos y tenemos la paz y la reconciliación. El sacerdote traía eso, pero solamente en un tiempo que prefiguraba algo que Dios de tipos y sombras estaba vislumbrando, mostrando lo que iba a llegar, pero no había llegado. Ahora la pregunta es, ¿para qué se van a volver a eso? Fíjese que la Biblia, ¿acaso nunca leyeron el Salmo 110, versículo 4, que dice que el que va a estar ahí va a tener dos oficios, va a ser un rey? Bueno, porque estas personas, en el contexto histórico, ¿dónde está el sacerdote? ¿Cómo sucede esto? Amados, me quedaron muchas cosas para hablar, de verdad, sobre acá. Solamente voy a tratar de sacar, vamos a decir, una aplicación para nuestras vidas, ¿sí? Miren, me quedaron bastantes cosas para hablar en el tintero. Ahora, con esta información, vamos a decir, ¿qué me sirve a mí? Vamos a decir, en mi vida. Yo me estuve preguntando y digo, bueno, la información es buena, habla, pero sí, de verdad, yo sé que esto estaba prefigurando a Señor Jesucristo. Dos cosas. Una, vamos a decir que la Biblia es veraz.
Lo que Dios dice que iba a pasar, pasó y llegó. Dios dijo, va a venir este rey, va a suceder así, voy a sacar esto, voy a abolir esto, se va a terminar y se terminó. Entonces debemos confiar en lo que Dios dice, se va a cumplir. Y ha llegado ese tiempo, cuando Jesucristo dijo, abrió su Biblia, el rollo, decía que los 61 dijo, esto se ha cumplido en mí. Se terminó. El fin de la ley, como dice, el fin de la ley, vamos a decir ceremonial, no digo moral, como dice, llegó a su fin, todas estas cosas. Ahora las promesas de Dios tienen que entender que se van a cumplir, eso podemos sacar para nosotros. Pasemos lo que pasemos, suceda lo que sucedemos, a veces nos vemos bien en este mundo caído, no entendemos cosas que están pasando, pero Dios nos promete en su palabra que se van a cumplir las cosas. Es más, se cumplieron en Jesucristo todas esas promesas. Entonces, ¿qué podemos aplicar para nuestras vidas? Bueno, que, amado, que téngalo por seguro que se va a cumplir. ¿Sí? Esto, que se cumplió, vamos a decir, cuando Jesucristo vino. O sea, escuchen, ¿qué podría decir esto? Fíjese esto, yo lo estaba pensando y la aplicación que podemos tener para nuestra vida sobre todo lo que estuvimos hablando casi esta hora de Melquisedec, es que Dios tenía un plan redentor hace muchísimos siglos. Y esto, amado, escuche, tiene que fortalecernos. Fíjese, todo este plan, no es que, como dice el dispensacionalista, sí, Israel pasó esto, entonces Dios trató con él. No, amado, mire todo esto que está acá, que está medio oscuro, así porque muchos no entendemos, no hay mucha información, pero hay un plan redentor, un plan entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde le prometió un pueblo, donde él ya en el Salmo 110, versículo 4, dijo que iba a ser rey y sacerdote. Se tiene que alentar con estas cosas, no que Dios dijo, sí, voy a empezar a la hermana, o voy a empezar a la hermana allá. Bueno, sí, le dan la oportunidad. No, amado, antes de la fundación del mundo ya estaba este plan, ya estaba trazado, ya estaba este orden según Melquisedec. Entonces eso nos debe alentar a nosotros, aunque no entendemos muchas cosas. Escuche, como dice en una parte, a ver si me da tiempo, creo que es en Primera de Corintios, capítulo, si no me equivoco, 2, pues no lo tengo, lo tenía anotado por ahí, pero voy a apelar a mi mente. Creo que es en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Fíjese lo que dice. Porque estas cosas son difíciles de entender. Pero dice así. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios del misterio. En misterio. La sabiduría oculta. Lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Todas estas cosas como Melquisedec, esto estaba oculto, amado. ¿Quién? Ni mismos judíos sabían. Dice, ¿cómo es esto? Indagaban algunos profetas, ¿ves qué será esto? ¿Qué es lo que tiene? Dios no le andaba diciendo nada. El mismo enemigo andaba hurgando, matando a supuesto rey que iba a venir, porque iba a venir un rey. Entonces Caín lo agarra y lo mata a Abel, y así continuamente. Dice, estaba oculta, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiera conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. ¿Sí? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué podemos entender y aplicar para nuestra vida, amados? Es que Dios ya tenía un plan redentor. No fue que en el último momento, voy a ver cómo lo soluciono. Póngase a pensar, amados, ni siquiera existía Jerusalén, no existía nada de eso. Y ya Dios tenía un plan después de la caída, un protoevangelio donde Adán y Eva pecó. El cordero, como dice Pedro, dice el cordero que ya estaba preparado antes de la fundación del mundo. Ya tenía todo preparado, ese orden de Melquisedec. Después que hubiera Melquisedec, no existía más Melquisedec. Estaba anticipando por el Salmo número 110, versículo 4, que iba a venir un rey. ¿Sí? O un Mesías que iba a ser un sacerdote y iba a ser
Un rey, amados. Toda esta información estaba ahí. Pero Dios le iba revelando de a poco, de a poco y de a poco. ¿Sí? Entonces es así, amados, que ellos tenían que saber estas cosas. Y ese tiempo llegó y se cumplió en Jesucristo. ¿Sí? Me quedaron muchas cosas ahí para hablar, pero la vamos a ir hablando un poquitito en otros prédicas, porque seguramente voy a tocar un poquito más de mi que sigue. Espero que se haya podido entender un poco lo que quise hablar, el argumento que da el autor. Todavía me quedan 6 minutitos, porque 50 y pico. Lo que quiero, no sé si se entendió, pero lo vuelvo a repetir. El escritor le va a mostrar que ese sacerdocio que ellos tenían de Levítico se iba a terminar. Y en la prédica que viene lo voy a explicar. Iba a caducar. Usted no va a tener una maqueta de una casa. ¿Para qué? Algo que estaba apuntando. Usted cuando quiere a alguien dice, la foto, que lo extraño. Y dice, ¿sabe, amor, que te extraño? Sí, te extraño. Sí, te extraño. Estoy acá. ¿Para qué querés eso? Sí, guardalo en la foto, pero estoy acá. Sí, no, pero yo te extraño, sí. Sí. El amado ya había llegado a su fin, ya la persona estaba acá. Se ha cumplido esto, dice. Se acabó. Eso me prefiguraba a mí. O la foto, la cartita me anticipaba a mí. Ya estoy acá, ya llegué. No sé si puede decir, eso es el argumento. ¿Y cómo se lo demuestra? Bueno, que este hombre de donde ustedes vienen, o su papá, el padre de la fe, está reconociendo un sacerdocio superior, recibe la bendición. Él le da los diezmos cuando todavía ni siquiera existían esos diezmos que estaban ahí, pero él sabía que tenía que darle eso a él. Ahora, bueno, eso hizo Abraham. Bueno, vamos a hacer otro argumento, es el Salmo. Ahora ya no lo dice, no es la actitud de Abraham, es la que Dios habló. Dios dice, juró, por mismo, que iba a estar, ¿quién iba a ser? Bueno, un rey y un sacerdote. Tienen el Salmo también, que Dios dice que en ese tiempo, cuando venga ese Mesías, él va a ser sacerdote y a la misma vez va a ser rey. Entonces lo que empieza a mostrar todas esas cosas. De alguna forma todo lo que hizo Abraham era, ellos estaban en los lomos de Abraham. No sé si se puede entender eso. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Espero que, no sé si haya entendido, intenté lo que más pude poder explicarlo esto, ¿sí? Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor. Sé que son cosas, Señor, un poco difíciles de entender, Señor. Nosotros, Señor, creemos por la fe, Señor, y por las Escrituras, lo que dice y nos habla, Señor. Usted por el Salmo 104, perdón, 104 110, versículo 4, Señor, donde usted nos mostraba, Señor, nos muestra, Señor, que su Hijo, Señor, tiene esos 2 oficios, o los 3 oficios que tenía, Señor, cuando estuvo en la tierra acá como profeta, y nos anunció las cosas que usted quería, Señor, nos reveló todo, Señor, y ahora está ejerciendo como sacerdote, Señor, ¿no? Como esos sacerdotes que morían y tenían que reemplazar el Señor, un sacerdocio eterno. Esa gente se levantaba de los 25 hasta los 50 años y después ya morían y ya tenía que suplantarlo, pero sabemos que tenemos un sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo, Señor. Le agradecemos, Señor, porque por Él, Señor, nos alentamos, confiamos que su Escritura y su palabra se ha cumplido, Señor, y en eso tenemos nuestro aliento, Señor, que usted ya tenía un plan de salvación, Señor, incluso ni siquiera nosotros habíamos nacido, Señor, y ya estaba todo esto, Señor, en su mente eterna. Cuán gloriosa, Señor, y poderosa es su palabra, Señor. Le agradecemos por eso, Señor, y bendecimos, hablamos bien, Señor, por eso desde el púlpito creemos, Señor, uno de los lemas, Señor, de la Reforma que creemos son la Escritura. Y no buscamos un libro apócrifo o algo para sustentar, porque así tengamos un texto y, Señor, decimos, el Señor dijo esto, eso nos basta a nosotros, Señor. Así que le agradecemos eso, Señor, porque nos permitió participar de su palabra y a todos los que la escucharon, Señor, que ya fueron bendecidos con solo escuchar su palabra, Señor. Pido que les acompañen el día de hoy en las tareas, en las cosas que tengan que hacer, Señor, nos acompañe y que podamos seguir gozándonos de esto, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.